ese 21 que se le lleva a la señorita, pero tiene que necesitarlo. Y de la cancha, que está grande de cada uno. Pero bueno, vale, que yo me diga el segundo. Mira, la pequeña zona de ruta en Santiago, no hay movilidad. No hay que acordar que no te vais a poner cosas. Vas al interior, No, no, no. a ver si hay más. Entonces si salís
A ver si no me lo olvido.
Sí, hola. Sí. Delegado de la Escuela Deportiva Sija, por favor, mesa central. Sí, por favor, delegado del Club Sija, delegado del Club Bunkai, delegado del Club Mazmeda.
Sí. Delegado del Nacega, por favor. Delegado del Sijá. Delegado del Club SAC. Delegado de Escuela de Karate Antes. Delegado del Red Bull Camp. Delegado de Okoto.
Chantada. Delegado de la Escuela de Karate Tórax. A mesa central, por favor. Sí. Delegado do Club Tocoto. Delegado do Club Squash. Delegado do Club Chantada. Delegado do Club Franca. Delegado do Club Malga. Delegado do Club Bazán. Delegado do Ávalo. Delegado do San Francisco Teo. Delegado de Sincio. Delegado de Benidina. Delegado de Luis Tucana. Delegado de Fénix.
Delegado Club Elenes. Delegado do Club Acaibrío. Delegado do Musical. Delegado de Carballo. Delegado das Gárgaras. E delegado do Sijá. Por favor, vengan á mesa central.
delegado do Codo, delegado Franza, delegado do Club de Valga. Por favor, mesa central.
A continuación pasamos a entregar las medallas en modalidad kata juvenil masculino avanzado. Kata juvenil masculino iniciación. Kata juvenil femenino avanzado. Y kata juvenil femenino iniciación. Por favor, los medallistas sitúense en el podio. Repito, kata juvenil masculino avanzado, kata juvenil masculino, kata juvenil avanzada, kata juvenil femenino iniciación. Por favor, prepárense en el podio. Recordad que solo los que estén acreditados como fotógrafos pueden sacar fotos. Kata cadete femenino iniciación. Carla 12, Carlota Pérez, Sara Fernández y Alessandra Márquez. Por favor, al podio. Cadete femenino avanzado. Lía Penavar, Sara Torrecilla, Noa Ulloa, Gabriela San Martín. Por favor, aquí al lado del podio. Cadete masculino iniciación. Ángel Rodríguez, Daniel Andrés Bermúdez, Pablo Soto, Pablo José Pérez, por favor, aquí al lado
A continuación pasamos a la categoría Kata Cadete Femenino Avanzado. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Clasificadas Noa Ulloa Vázquez y Gabriela San Martín Santiago. Segunda clasificada Sara Torrecilla Castro. En primera clasificada campeona Lía Penabaz González. A continuación, vamos a entrega de medallas cadete femenino y acción. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros clasificadas para Alessandra Márquez Sánchez y Sara Fernández Fraga. Muy buenos días a todos y a todas. Comenzamos a nuestra jornada con la primera entrevista con nuestros finalistas de la categoría de kata femenino cadete. Hola, chicas. Primera clasificada campeona Carla 12 López. Me llamo Noa y vengo del Seján. Me llamo Sara y vengo de la Chicas, a todas estemos muy vistas por aquí, ¿no? Contadenos, ¿cómo fueron las dos experiencias de este campeonato? como la acababa de decir, entré un poco fría a venir, pero no estoy muy bien. Bien, pero no estoy muy bien. Bueno, por lo que vemos, súper bien para llegar hasta aquí, ¿verdad? Justo no di antes de Nadal. ¿Cómo se siente por haber hasta aquí? Va muy bien. A ver, vivo aquí. Contadenos, ¿cuáles son vuestros objetivos para esta próxima temporada? Aún están los de esta última liga, pues era llegar a la final en kata y quedar en un comité. Y más a nivel nacional, poder jugar una medalla de inclusión.
Sí, a continuación pasamos a cata cadete masculino iniciación. Terceros clasificados para Pablo Soto Lamas y Pablo José Penedo Collado. A mi familia y a mi padre, que siempre está conmigo, y a mi familia. El grupo clasificado para Daniel Bermúdez Miclao. Y a mis amigos de mi familia. Pues desde aquí, El primero clasificado, la entrevista, chica, y vemos pronto. el campeón Ángel Rodríguez García. Pasa la entrega de medallas, manualidad de cata cadete masculino avanzado. Terceros clasificados en medalla de bronce para David Enríquez Portón y Pedro Buide Villarino. Segundo clasificado, Jacobo Casado Fernández. El campeón Brian Rodríguez Carvalho. Sí, a ver, Alejandro Lopico, juvenil masculino, menos de 42, Fabio Rodríguez, Sio Ventureira, por favor, al podio.
ben, pero bueno. Porque podía estar ya preparando a Nadal, Ao final, hai que para o karate, nin para facer nada de formación. Bueno, chicos, a que lle queda esta medalla? ao meu carro. É a miña familia.
Preparados, competidores en la modalidad de cúbite juvenil masculino menos de 6 kilos, nivel iniciación. Preparado el podio, Ángel Quiñoa, Mateo Aldeanueva, Bruno Santos. También preparados, cúbite juvenil masculino menos de 42 kilos avanzado. Preparados, Xian Souto, David Moral, Álvaro Dopico, Santa Rosa García González. Preparados también, cúbite juvenil masculino menos de 42 kilos iniciación. Preparado, Xio Ventureira, Fabio Rodríguez y Alejandro Dopico. A continuación se entrega final, tatami número 3, cúbite juvenil masculino menos de 48 kilos. Aka, Enrique Fraga, AO, Fabio Rodríguez. A continuación pasamos a entregar medallas en la categoría cúbite juvenil masculino menos de 42 kilos, nivel iniciación. Entrega Ricardo André, concelleiro de Deportes do Concello de Ferrol. Tercer posto, medalla bronce para Xio Ventureira Garel. Segundo puesto, Fabio Rodríguez Rodríguez. Hugo Guerro. Tercer puesto, Ángel Quiñoa Lara. Segundo puesto, Bruno Santos. Mateo Aldeanueva Fraga. Mateo Aldeanueva Fraga. El primer puesto, Bruno Santos Seo.
Segundo clasificado, Fabio Rodríguez Rodríguez. Primer clasificado y campeón, Alejandro Dopico Montañés. A continuación pasamos a modalidad de comité juvenil masculino menos de 42 kilos. Terceros puestos para David Moral, Castellanos, Leal, Esian Soto Cortés. Es su campeón Álvaro Dopico Montañés. El primer puesto campeón Santa Rosa García Golfadini. Cata juvenil masculino avanzado. José Carrera, Juan Barrera, Enrique Fraga, Daniel Bell. Por favor, sitúense de apoyo. Repito, Daniel Bell, Enrique Fraga, Nathan Barrera, José Carrera. También preparados, Cata juvenil masculino iniciación. Mateo Club Karate Shin. Antón Fariñas, Alejandro Pico Montañés, de LS Ismael Vázquez. Preparados también Ushia Folgueira, Ana Moral, Chloe Yara. Fue reñido y la experiencia es buena porque así te tranquilizas un poco. A mí la experiencia de box estoy muy orgullosa, pero esto me sirve para
afianzar os coñecementos do entreno. Por supuesto, ao final, despois de cada competición aprendemos algo novo, ¿verdad? Sí, Bastante. Bueno, chicos, ¿a quen vamos a dedicaros esta medalla? a mi amigo Iago e a mi bisabuela. A miña familia e os meus compañeros de clase. Pois dende aquí, para todos eles, que seguro que nos están vendo. Moitas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Moitísimas grazas. A continuación pasamos a entrega de medallas. Buenos días a todos e a todas. Agora estamos con nosos medallistas de bronce na categoría de comité masculino juvenil menos de 42 kilos. Bueno, Hola, primeiramente, enhoraboa para as vosas medallas. gracias. Bueno, chicos, contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa viñades coa esa idea? A ver, más o menos, pero podría haber hecho mejor. Bueno, importante que despois deste campeonato segurísimo que aprendestes unha cousa nova para o seguinte, verdad? Sí, bastantes. Se trata, ao final, sempre se aprende competindo. Sí. Bueno, chicos, pois hoxe a que lle vamos a dedicar esta medalla? A mi club, a mi familia y Meus compañeiros, o meu entrenador e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. gracias, chao. Moi bons días, nesta ocasión atopámonos con noso medallista de prata na categoría de comité masculino juvenil menos de 42 kilos avanzado. Moi bons días. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir esta medalla de plata. Contanos, cal é o teu nome e de que club eres? Me chamo Álvaro López Montañés e vengo del club de Seranera, Escola Superior de A Cádiz. continuación pasamos a E entrega de contanos, medallas. que opinas de vir a facer karate xusto día antes de Nadal? Juvenil Algo masculino divertido? avanzado. Sí, algo divertido, pero tamén Para Batien de Localo, Enrique es Fraga Romero. algo de, no sé, es como una experiencia antes de Navidad, pues me hace feliz, pero a la vez puedo coger un resfriado que tampoco quiero tener. Entonces, pues, es la medalla de plata que he conseguido hoy ha sido gracias a todo mi esfuerzo en el club y todo mi empeño en el karate. Por suposto, nestas datas fai moito frío, pero bueno, non pasa nada porque temos uns gorros hoxe super chulos de michiño que nos abrigan bastante a cabeza, verdad? Sí. Bueno, pois dende aquí, a que lle vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e a la escola. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas grazas na entrevista e enhoraboa de novo. Iniciación. Terceros clasificados. Para Enol Verdeal Rodríguez e Ismael Vázquez Cañero.
Segundo clasificado es su campeón, Antón Fariñas Torres. El primer clasificado campeón, Mateo Villanueva Fraga. A continuación pasamos a kata juvenil femenino avanzado. Terceras clasificadas en el bronce para Chloe Janet González y Alba Otero Fernández. Segundo clasificada, Aina Morán Castro. En primera clasificada campeona, Lucía Fulgueira González. A continuación pasamos a Comité Juvenil Masculino menos de 36. Preparado Joel Sack, Bantlin Velo, Diego Rodríguez, sitúense en el podio. Comité Juvenil Masculino menos de 6 kilos. Tercer clasificado en el bronce para Pazos. Clasificado su campeón, Batien de local. Primer clasificado campeón, Diego Rodríguez Cuartas. A continuación pasamos a juvenil femenino menos de 37 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos, medalla de bronce, María Pendán Peñín y Alba Fuente García. Clasificada Olivia Parga García. En primera clasificada campeona, Teresa Brocos Marcos.
continuación, preparados, un juvenil masculino menos de 48 kilos. Luis Otero, Asier Lemos, Anso Rodríguez e Ismael Vázquez. También preparados, juvenil masculino menos de 48 kilos, avanzado. Preparado Nicolás Félix, Nicolás Castro, Fabio Rodríguez e Enrique Fraga. Enrique Fraga, del Red Bull. Enrique Fraga, por favor, al podio. Enrique Fraga. A continuación pasamos al comité. Muy buenos días de nuevo. En esta ocasión atopámonos un competidor muy especial, Gonzalo, noso medallista de ouro na categoría de comité masculino juvenil, menos de 42 kilos. E, bueno, acompáñanos de Portugal. Non é, Gonzalo? Sí. Então, Gonzalo, conta-nos, qual é a tua experiencia aquí en España? Qual é a tua experiencia aquí en España? É espetacular, o ambiente é muito bom. Já fiz vários amigos aqui, como por exemplo o Joel, o Diego, o Xian e muitos mais. E conta-nos, como é que é a tua viagem de Portugal para aqui? Faz-te muito longa? Ficas rápido aqui? É rápido, é 4 horas. 4 horas, quase nada. Gonzalo está a 4 horas de aquí, viene aquí a competir. Cuéntanos, ¿por qué te vienes a España a competir? ¿Por qué tú ves aquí a España de los campeonatos de karate? É para ter uma melhor preparação, para depois para campeonatos nacionais lá em Portugal. E faz-me bem vir aqui. Gonzalo nos cuenta que viene a España para practicar mejor, para tener más experiencia y conseguir mejores resultados en sus campeonatos nacionales allí en Portugal. Y bueno, como nosotros vemos por las redes sociales, tienes muchos títulos también en Portugal, ¿no? Muchas medallas. Non é, Gonzalo? Tú en Portugal tamén gañas muitas competições, tens muitos pódios lá em Portugal, não é? Já tenho 54 medalhas, 3 federativas, uma de campeonato regional e 2 de campeão nacional. 54 medallas. Gonzalo nos cuenta que tiene ya 54 medallas en total. Y bueno, Gonzalo, cuéntanos, ¿qué haces para llegar a este nivel en karate? ¿Cuántas horas le dedicas semanalmente a entrenar? ¿Cuántas horas de tu semana dedicas a treinar karate? Eu treino todos os dias, cada dia treino 1 hora, no mínimo, às vezes treino 2 horas. E à segunda-feira, às vezes vou à Maia treinar com o meu sensei Nuno Moreira. Isso é dedicação total, não é? Toda a tua vida dedicada ao karatê. Gonçalo, conta-nos que dedica a vida dele inteira ao karatê, treina todos os dias, no mínimo 1 hora e muitas vezes mais do que isso, não é? Sim. Y cuéntanos, ¿cuál es el motivo de esta pasión por el karate? ¿Qué te llevó hasta aquí? ¿Cuál es el motivo de esta pasión por karate? ¿Por que tu gostas tanto de fazer karate? Eu assisti várias vezes à aula do meu pai, que ele dá aulas de karaté. Às vezes ele treina-me também. E eu comecei a praticar karaté com ele desde os 2 anos de idade. Agora já tenho 12, portanto faço há 10 anos karaté. Com o apoio incondicional do pai, né? Já desde 2 aninhos de fazer karaté. Gonzalo conta com o apoio incondicional de
encantados de tenerte aquí y esperamos verte en muchas más ocasiones. Nós adoramos que estejas aqui conosco e esperamos que voltes mais vezes aqui à Espanha a competir. E voltarei muitas vezes. Ainda hei de vir a várias competições e provas galegas. E é isso. Muito obrigada, Gonçalo, pela tua entrevista y bueno, vemos pronto. Gracias, Gonzalo, por tu entrevista y nos vemos muy pronto. Obrigado. Por favor, sitúense no podio. Preparada Siana, Carlota Pérez e Raquel Muñiz. Nicole Ramallo, por favor. Nicole Ramallo, de Escuela de Karate Narón. A continuación pasamos a entrega de medallas de modalidades Comité Juvenil Femenino menos de 47 kilos. Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión atopámonos con los medallistas en la categoría de kata femenino juvenil. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiramente, enhorabuena por las vuestras medallas. Contádenos, ¿cal é o vosso nome e de que club vides? Aina, me llamo Aina. Chloe del Riverstone. Bueno, chicas, a vos xa vos temos moi habitualmente por aquí. Como competidoras expertas que sodes, contádenos as súas experiencias neste campeonato. Credes que foi moi difícil chegar ata aquí? Un pouco costou, pero chegamos. Todo un pouco, pero bueno, luchando. Se consiguió. Por su... Pois a miña familia e ao meu coach Alberto. A miña avoa e a miña avó. En kata juvenil femenino, iniciación, terceros puestos para Celia Reijero e Noa Pereira Casal. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas gracias, chicas, por a entrevista e enhorabuena de novo. A ti, gracias. Moi bons días a todos e a todas. Neste 36 kilos avanzado. Hola. Hola. Bueno, o primeiro darvos a enhorabuena a todos por conseguir estas medallas. Gracias. Gracias. Bueno, estas caras xa son moi coñecidas nas nosas entrevistas, non? Sodes uns medallistas moi recurrentes. Sí, bueno, de vez en cuando hay que perder, pero es mejor ganar. Sí. Unas veces se gana, otras se pierde. E contádenos, cal foi a vosa experiencia neste campeonato día antes de Nadal? Vades vos contentos de vacacións? Sí, yo pensé que iba a perder, pero al final resultó que no. Yo cuando vi que solo éramos tres, bueno, me quedé un poco así, bueno, sí. Bueno, también, en plan, como solo éramos tres íbamos a llevar medalla todos, así que dije, ahora ya no hay que preocuparse de no clasificarse, ahora es, ¿cómo queréis quedar? ¿Primero, segundo o tercero? Pois claro, repartimos un pouco os postos, non? Pero bueno, importante que nos lo pasamos todos súper ben, ¿verdad? Así que bueno, chicos, contádenos, ¿a qué vamos a dedicar esta medalla hoxe? A mi club, a la Navidad. A mi familia, a mi club y...
Moi bons días de novo. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kumite femenino avanzado menos de 42 kilos. Hola, chicas. Hola, buenos días. Hola. Hola. Bueno, primeiramente, enhorabuena a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que... Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos esperabades? Eu esperábame un pouco, xa que só tuven que facer 2 combates. Yo me lo esperaba porque solo éramos 3. Igual. Bueno, pouquiña concurrencia hoxe, entón, un día tranquiliño antes do Nadal, verdad? Sí. Sí. Bueno. Bueno, chicas, e vos a semana cantas horas lle dedicades a practicar kumite? Dedícolle 3 días a semana, cada deses días 1 hora e media. Cada día. Pues entonces, haz dúas cousas. Claro, que as vacacións ás veces cortanos un poquillo os entrenos, pero non pasa nada, que pronto volvemos con máis forza que nunca, verdad? Sí. Bueno, chicas, pues a quen vamos a dedicar esta medalla? Vou dedicar a miña nai e meu pai que viñeron hoxe a verme. A miña familia. As meus avós e a miña entrenadora. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicas, e enhorabuá de novo. Moi bons días de novo. Atopámonos coa nosa medallista de ouro na categoría de kumite juvenil. Miña irmán a meus pais e uns amigos de Ferrol que viñeron hoxe a verme. Pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo esta entrevista. Moitísimas grazas, Nerea, e enhorabuá de novo. Gracias. E veño do Riverstone. Son José e veño do Riverstone. Bueno, Nathan e José, unhas caras xa moi coñecidas por aquí. Xa sois todos uns expertos. Sí. Contádenos, cal foi a vosa experiencia neste campeonato antes do Nadal? Foi un comezo divertido de vacacións? Sí,
E tamén recordei moitas caras. Foi moi divertido, moitas grazas ao karate. Gracias a vos, chicos, estamos encantados de tervos aquí con nós. Bueno, gracias a vos, chicos, estamos encantados de tervos aquí con nós. Bueno, contádenos. Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa era vos obxectivo para hoxe? Foi unha sorpresa. A mí tamén foi unha gran sorpresa. Unha grata sorpresa, entonces. A quen vamos a dedicar esta medalla, chicos? Pois aos que me axudan para corrixir os meus erros os meus compañeros que me animan sempre. A mí, coach, el padre de Nathan. Pois dende aquí, para todos eles, para o papi de Nathan, que seguro que nos está vendo. E bueno, chicos, moitísimas grazas pola vosa entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas. Concelleiro de Deportes de Ferrol. Bos días, Ricardo. Bos días, que tal? Bueno, pois por aquí de novo. Como hai 2 meses o último campeonato, o karate volve a ocupar Ferrol. Na época máis esperamos anteriormente foi a vía de entrada do karate en Galicia, non? Nós sempre estamos encantados de ocupar o seu concello, Ricardo. Moi ben, moitas gracias. Sí, desde fai moitos anos, pois sempre Ferrol tivo o privilexio de poder contar con grandes karatecas, con grandes clubes, incluso clubes que van pasando xeneración tras xeneración. Para iso a cidade pois, é un orgullo e por iso pois, intentaremos seguir colaborando ca Federación nestes eventos deportivos que bueno, que de alguma maneira o Concello pois, colabora ca Federación con 2 eventos ao ano, eventos de carácter autonómico e sobre todo pois, encantados de que teñamos campeonatos galegos e encantados tamén de que hoxe este aquí a Liga Galega de Karate. Sin ninguna dúbida, ademais, vostede como concelleiro, bueno, vostede leva no mundo
do deporte na vida deportiva toda a súa vida, non? Así que gustaríanos saber, na súa opinión, como xogador de baloncesto, cree que o karate e o baloncesto teñen algunha semellanza nos seus valores e filosofía ou son totalmente diferentes? Bueno, cando falamos de valores no deporte, hai que destacar que desde o baloncesto sempre buscaronse valores de, sobre todo, conciliación, de equipo, de sacrificio, sobre todo de compartir, non? Que un deporte, os deportes de equipo sempre tens que compartir, pero o karate un pouco desde os seus orixes pois tamén ten un amplio abano de valores, porque desde os orixes o primeiro que se pedía no karate era unha disciplina, ter pois un sacrificio, un traballo, unha dedicación. Eso en cantos valores penso que representan o mesmo. Pero despois, a hora de técnica de xogar, fíxate que o karate manexas man dereita, man esquerda, pé dereito, pé esquerdo. No baloncesto manexas todo tamén. É dicir, se teñen alguna similitude porque son dous deportes na que hai unha necesidade de coordinación exhaustiva, tanto no mundo do karate como no mundo do baloncesto. Entonces, eu penso que as similitudes parten sobre todo desde un tema de coordinación de todas as palancas, de todos os mans, pernas, brazos, e despois unha cosa que é importantísima que é a cabeza, non? En baloncesto hai que pensar moito, en o karate hai que pensar moito cando fas competición, cando fas kumite, e tamén hai que pensar moito, estar moi concentrado cando fas kata. Por suposto, é que ao final desde fora a verse deportes super diferentes que non teñen nada que ver, pero unha vez que se viven intensamente dentro podemos encontrar numerosas semellanzas entre todos eles, verdad? Pois sí, porque cando falas de saúde, de deporte, de rapaces, sobre todo de educación, porque o deporte ten que ser un modelo educativo, ti educas desde o deporte, desde os valores do deporte, e despois desde ter educadores deportivos, que son os adestradores, non? Entonces, o resultado positivo e o éxito dos, logros que teñan os deportistas van a depender moito das filosofías que teñan os clubes e tamén, sobre todo, do nivel que teñan os adestradores. Eso en todos os deportes. Por suposto, ademais, bueno, estes aspectos en Ferrol están máis que presentes, xa que contan cosas, como por exemplo, pode ser a milla urbana ao barrio de Caranza, na que vostedes están presentes. Janeiro a carreira de San Xiao, que se chama aquí en Ferrol, a 40 edición de San Xiao. Temos os nosos equipos nas ligas superiores tamén, o Racing de Ferrol de segundo na segunda división da Liga Nacional de Fútbol. Temos as rapazas do Baxi Ferrol que acaban de xogar dos partidos e gañar en Barcelona e gañar tamén o Gran Canaria en Gran Canaria. Temos o Parrulo na segunda división, o Valdetires, temos moitísimos deportes de equipo e tamén temos moito deporte a nivel individual, temos moi bons deportistas. Entonces todo eso, a miña labor é un pouco intentar protexelos, intentar axudarlles, e vamos a ver se somos capaces un poquinho de darlle un pulo ao que é a Consellería de Deportes de Ferrol, porque temos moitas necesidades nas instalacións deportivas que temos que empezar un pouco a reformalas, a facer, digamos, algunhas obras que le teñen moitos anos e levan moito tempo sin poder facer actuacións en elas. E bueno, aínda así, a pesar das dificultades materiais, non? Ferrol sigue aí representando a Galicia en todos os ámbitos, en numerosos deportes e a uns moi altos niveis, verdad? Bueno, eso, comenzaba ahora mismo, non? Ferrol ten unha tradición xa de fai moitos anos, non? Xa cando eu estaba en activo, xa Ferrol era un referente no mundo do baloncesto a nivel nacional, non? Sigue sendo agora, antes era no masculino, agora é co rapazas, co femenino. O mismo pasa no fútbol sala, o mismo pasa ahora co fútbol. Temos, en este caso, o karate, que sempre foi un referente. Somos unha cidade que ten mar, que ten surf, que ten un montón de posibilidades. Vamos a traballar, que é a miña labor, para que todo eso poder mantelo e poder crecer ano a ano para poder seguir tendo a Ferrol pois, no máis alto nivel, non? Temos tamén, sobre todo, de cara ao verano, moitísimos eventos deportivos de remo, de triatlón,
temos un gran número de eventos deportivos que de alguna maneira son referentes en toda a comarca, incluso en toda a comunidade, e vamos a protexelos e vamos a axudar os clubs para que eso siga sendo así. Por suposto, bueno, para conseguir todos esos obxectivos a súa figura de concelleiro de deportes é imprescindible, polo que nos dende a Federación Galega de Karate gustaríanos agradecerlle o seu espectacular traballo, porque sempre con obxectivos ao futuro e no presente vense os resultados. Bueno, espectacular traballo, quero que a xente mo diga dentro de 4 anos, cando leve xa 4 anos traballando polo deporte. Agora mesmo estamos intentando chegar, levamos pouco tempo, levamos 6 meses, pero vamos a intentar falar con todos os clubes, falar con todas as entidades e intentar mellorar as condicións non só das axudas que poidan vir desde o Concello, sino tamén axudar e sobre todo no gran problema que ten o Concello de Ferrol, que son as súas instalacións deportivas e o estado no que están, que teñen que mellorar de cara ao futuro. Esperemos que así sexa, Ricardo. Así que, bueno, unha vez máis, moitísimas grazas pola súa presenza e pola súa entrevista. Moi ben, moitas gracias a vos. Esperemos vernos o ano que ven, o ano 24, nada máis que desexarlle estos micrófonos da Federación Galega a todos os clubes karatecas tanto de aquí de Ferrol como de toda Galicia, que pasen unhas boas festas e unha feliz Navidad. Por suposto, igualmente, Ricardo, esperemos que así sexa. Moitas grazas. Gracias a vos. A continuación pasamos a la entrega de medallas. Pasamos a entrega de medallas de calidad de Comité Juvenil Femenino menos de 52 nivel iniciación. Entrega de medallas Antonio Ley Piñeiro, diputado de Deportes da Deputación da Coruña, xunto Ricardo Andrés Rey, concelleiro de Deporte do Concello de Ferrol. Temos postos. Medalla de bronce para Candela García Redondo e Idea López Rodríguez. Segundo posto
subcampeona María López García. El primer puesto de campeona Mariña Berrarza Rey. A continuación pasamos a modalidad de cadete masculino menos de 52 kilos, nivel avanzado. Entrega nuevamente premio Leila Piñeiro, diputado de Deportes de la Diputación de Coruña, Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros puestos, medalla de bronce para Miguel Brocos Marcos y Pablo Soto Navas. Segundo clasificado subcampeón, Pedro Guide Vilariño. Primer puesto, el campeón David Enrique Cortón. A continuación pasamos a Comité Cadete Masculino menos de 60 kilos, nivel iniciación. Tercer clasificado. Medalla de bronce para Miguel Fernández. Segundo clasificado, subcampeón Soel Rodríguez. El primer clasificado, el campeón Pablo José Edo Collado. Preparados para entrega de medallas, modalidad de comité cadete masculino menos de 63 kilos, nivel iniciación. Preparado Joel Dongu y Alejandro San Esteban López. También preparados comité cadete masculino menos de 70 kilos, nivel avanzado. Marcos Jacobo Casado, Javier Fraga, Unai López. También preparamos de cadete masculino menos de 52 kilos, iniciación. Preparado Iván Rey, Mauro Rodríguez, Alessandro Diego, Ángel Rodríguez. Prepárense aquí en el podio para entregar las medallas. Preparado también comité juvenil femenino menos de 2 kilos, avanzada. Lucía Folgueira, Nayara Pérez, Carlota Sergio, Daniela García. Por favor, sitúense aquí al lado del podio para entrega de medallas.
Sí. A continuación pasamos las medallas en la categoría Comité Cadete Masculino menos de 63 kilos, nivel eliminatorio. Segundo clasificado, medalla para Esteban Pérez. Primer clasificado, Joel Dongun. A continuación pasamos a Comité Cadete Masculino menos de 52 kilos, nivel iniciación. A continuación pasamos a entrega de medallas Comité Cadete Masculino menos de 52, nivel iniciación. Terceros clasificados, Mauro Rodríguez Piñeiro e Iván Rey Pérez. Segundo clasificado, Alessandro Vieni Barrios. El primer clasificado campeón, Ángel Rodríguez García. Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión atopámonos con Antonio Leira Piñeiro, deputado de Deportes a Deputación de Coruña. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días, como estamos? Bueno, pois encantados de terte aquí con nós. Dende a Federación Galega de Karate, gustaríamos agradecerlle a súa presenza neste campeonato. No, vamos, para mí é un placer, realmente é un placer e un honor o poder asistir a un campeonato desta relevancia, vendo o ambiente que é aquí formidable, entonces, bueno, encantadísimo e, bueno, y con ganas de repetir en próximos eventos, por suposto. Contanos un poquinho, Antonio, cal é a súa opinión sobre o desenvolvemento deste campeonato? Mira, teño que recoñecer que para min está sendo un descubrimento, non? O karate que para min era un dos grandes descoñecidos, dende logo, dende fai uns meses para aquí, estou afondando un pouco no que é disciplina e realmente me está asombrando no que é o ambiente, o que son os valores, o que é, digamos, toda a camaradería que existe a través do karate e, por lo tanto, é un descubrimento que para min é unha excelente noticia e que, repito, seguro que será a primeira de moitas veces nas que pode estar presente. Sen ninguna dúbida, ademais, este concello ten unha gran importancia para a nosa federación, xa que poderíamos dicir que Ferrol foi a vía de entrada do karate en Galicia, non? Segurísimo que volveremos a estar aquí con vostede. Que non vos quepa a menor dúbida, estou convencido de que Ferrol xa é un lugar emblemático, como tú ben dis, para o karate e para moitas disciplinas deportivas tamén, non? Pero neste caso o karate, dende logo, que é unha entrada importante e seguro que ademais o karate non solamente en Ferrol, sino que no resto da provincia da Coruña vai ter unha repercusión importante. De feito, creo que dentro de moi pouquiño, menos de un mes, estaremos en Santiago disfrutando tamén desta disciplina e, polo tanto, vai ser tamén unha festa que Santa Isabel nos acolla ali o próximo día 20 de xaneiro. Por suposto, isto non para, non hai descanso nos campeonatos.
Así que, Antonio, contenos, vostede que opinión ten sobre o karate como disciplina e os seus valores? Dende logo, a min o que me está facendo descubrir o karate é unha serie de valores increíbles, non? Empezando pola disciplina, como tú ben comentabas, pero empezando tamén polo que é neste mismo eido tamén o que é a camaradería, o que é, digamos, o facer grupo. O importante que vexo que xa dende moi pequenos fans amigos e faise grupo e faise en este sentido tamén, por que non decirlo, tamén solidariedade e compañerismo, e iso é o máis importante, non? De que ao final é un deporte que nos transmite unha serie de valores, porque podemos pensar que é un deporte individual cando máis non se da realidade, sino que é un deporte moi colectivo, porque ao final o que faz é familia, e iso é o máis importante a hora de calquer disciplina deportiva. Si a partir de aí veñen éxitos, pois mellor que mellor, pero é importante o que decía, son os valores que inculca en xeral, e polo tanto teño que felicitar a Federación, teño que felicitar a Óscar personalmente e a todo o seu equipo pola labor inmensa que están a facer. Sen dúbida, máis alá dos postos, non? Dos éxitos como deportistas, o karate forma a nenos cun carácter basado no respeto, non? Na igualdade do compañeirismo. Por iso é, sin dúbida, un deporte moi formativo para todas as idades. Efectivamente. Eso é máis importante, porque mira, os éxitos ao final poden vir ou non poden vir en forma de medallas. O máis importante é o éxito colectivo e o éxito individual que fai formando a un como persoas, e iso é máis importante, non? Que despois tes unha medalla, pois estupendo, pero seguro que a ningún dos rapaces, cando algún día cheguen a maioría de edad dos que están aquí, vai olvidar esta experiencia, iso é único. Por suposto. Bueno, afortunadamente, cada vez o karate ten máis visibilidade e recoñecemento que nos brinda numerosas subvencións, non? Como pode ser a que tivemos para esta actividade, que está subvencionada pola Deputación da Coruña. Sí, bueno, para nós é un placer, ao principio, para nós é un placer, é un honor e, sobre todo, digamos, o que é a política deportiva da Diputación da Coruña vai encamiñada non solamente aos deportes maioritarios, non que aos deportes estos de masa, sino tamén aos deportes que son máis minoritarios e, por outra parte, bueno, que mellor forma de poder axudar unha disciplina como en este caso a do karate. Para nós é importantísimo estar aí, nos é un orgullo poder participar, poñer ese grao de area e que, bueno, e que isto teña continuidade durante moitísimos anos, eso é o noso desexo. Esperemos que así sexa. Desde a Federación tamén nos sentimos tremendamente agradecidos por todas as vosas axudas. Bueno, Antonio, por terte aquí hoxe con nós neste campeonato. Gustaríanos agradecerche o seu espectacular traballo como deputado de Deportes da Coruña. Nada, para mí é un placer. De verdad que, repito, é un honor e poder acudir e espero que sigamos véndonos moitas máis veces, que seguro que vai a ser así e, polo tanto, creo que estamos no sitio axeitado todos xuntos. Sen ninguna dúbida, Antonio, moitísimas grazas pola entrevista e vémonos pronto. Por supostísimo que sí. Moitísimas gracias a vos por todo o que facedes polos rapaces e polo deporte e polo karate en xeral. Moitísimas gracias. A ti, ata pronto. A continuación pasamos ao mite femenino menos de 61 kilos, nivel inicial. Tercer posto a Márquez Sánchez. Segundo posto, subcampeona Noa Costa Rodríguez. El primer puesto de campeona Mariana Simón López.
Moi bons días a todos. De novo atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Comité Juvenil Femenino menos de 52 kilos avanzado. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Uxía Folgueira y del Club Escuela Deportiva Xiján. Naila Pin y del Club Escuela Deportiva Xiján. Nayara Pérez y Escuela Deportiva Xiján. Bueno, menudo completo aquí do Xiján, Ocupádesnos todo o podium. E os demais clubs que? Non sei. Contádenos, cal é o vosso método de entrenamento para conseguir chegar todas ata aquí? Cantas horas lle dedicades semanalmente a practicar comité? Eu practico comité casi todos os días, 8 horas más o menos, y el método es entrenar súper fuerte y pensar que estás en el campeonato. Yo entreno 6 horas a la semana y... Eu entreno 8 horas a semana e a clave está en entrenar forte. Por suposto, vemos que aquí a base de todo é moitísimas horas de esforzo, verdad, chicas? Sí. Sí. E bueno, contádenos, a quen vamos a dedicar esta medalla entonces? Le dedico esta medalla a mi padre, a mi madre y a mi abuela porque están ahí apoyándome siempre en el podio, a mi familia y a mi amiga María porque hoy vino a verme competir. Yo se lo dedico a mi padre, que no ha podido venir, y a mi familia en general, y a mis amigas y compañeras de entreno, Uxía, Nayara, Ava, Ari y Noa. Eu dedico yo a toda a miña familia e a elas dos. Pois dende aquí, para todos eles, para todas elas, que seguro que nos están vendo. Moitísimas grazas, chicas, e bueno, ata pronto. Feliz Nadal. Igualmente. Perfecto, chicas. Rodrigo Barca Periscal, Sebastián Yonut Bulay, Sebastián Yonut Bulay. A continuación, facemos entrega de medallas na modalidade de comité juvenil masculino men 54 kilos de iniciación. Terceros postos, medalla bronce para Mateo Valle e Pablo García Llano. Segundo posto para Sebastián Galatano. El primer clasificado campeón Rodrigo Barca. Preparado comité cadete masculino menos de 70 kilos nivel avanzado. Marcos Veiga, Jacobo Casado, Diego Criado y Javier Fraga. Sitúense no podio. Nuevamente entrega Óscar Azul, presidente de la Federación Galega de Karate. Terceros postos para Javier Fraga, Criado, e Diego Criado Guito. Segundo posto para Jacobo Casado. Primer puesto de campeón, Marcos Veiga Vilches.
continuación pasamos a comité juvenil masculino menos de 50 kilos. Raúl Vázquez, Saúl Rico, Brais Ventoso e Pablo Fraga. Por favor, sitúense no podio. Comité juvenil masculino menos de 4 años, nivel avanzado. Terceros puestos para Pablo Fraga y Brais Ventoso Pouso. Mucho recorrido. Sí. Segundo clasificado, Saúl Rico Rodríguez. Hacemos un... El primer clasificado y campeón, Raúl Vázquez Vila. Preparado comité cadete femenino máis de 61 kilos. Margarita García Tatis, Yaiza Silver, Valentina. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de comité masculino juvenil menos de 54 kilos. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, primeiro, noraboa a todos por conseguir as medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Mateo e veño do Xiján. Eu chamome Sebastián e veño do Bazán. Chamome Pablo e veño da Escola de Karate Cedeira. Eu son Rodrigo e veño de Carballo. Bueno, chicos, para vos foi unha sorpresa chegar aquí ou xa vos esperades conseguir esta medalla? Foi unha sorpresa, sí. Eu esperábame esta medalla. Sorpresa. Foi unha sorpresa tremenda. Bueno, temos aquí sorprendidos, non tan sorprendidos, pero importante, credes que foi un bo comezo das vacacións de Nadal este campeonato? Sí, eu creo que sí. Eu tamén. Sí. Sí. Que mellor maneira de comenzar as vacacións que con karate, verdad? Non escuché. Que mellor maneira de comenzar as vacacións que con karate, verdad? Sí. Bueno, chicos, pois a quen lle dedicamos esta medalla? Aos meus familiares e o meu club. O meu instituto e a miña irmá. A mis familiares e a mis compañeros. Os meus familiares, profesores e amigos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicos, pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Grazas a ti. A continuación pasamos a comité femenino máis de 61 kilos, nivel avanzado. Tercer puesto para Valentina Álvarez Rubido. Segundo puesto para Silvia Mera. El primer puesto campeona Margarita García Tatis. A continuación, cadete femenino menos de 54. Moi bons días a todos e a todas. Atuámonos aquí de novo cos nosos medallistas da categoría de comité masculino juvenil menos de 54 kilos. Hola, chicos. Hola. Boas.
O primeiro, darvos a noraboa por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Raúl Vázquez Vila e veño do club Galaico. Saúl Rico Rodríguez e veño do San Francisco Teo. Eu son Pablo Fraga e veño do Busicai. Brais Ventoso e veño do Lantes Naveira. Bueno, temos aquí moitísima variedade de clubs neste podium. Contádenos un pouquiño para ver as diferenzas entre as vosas horas de entrenamento. Canto lle dedicades semanalmente a facer comité? Eu comité sobre unhas 3 horas a semana. Eu 3 horas tamén a semana. Eu 5 horas. Eu tamén 5 horas. Moitísima variedade tamén. E bueno, chicos, para vos este foi un bo comenzo de Nadal, das vacacións deste campeonato? Sí, é un bo comenzo, sacando un mouro, moi boa deportividade, é moi bon compañerismo. Sí, gustoume, aparte mañán é o meu cumpre e conseguí unha medalla. Sí, bueno, bien. Sí, un bo comezo. Bueno, chicos, pois contádenos, a quen vamos a dedicar esta medalla? Eu dedico ya a miña irmá e a toda a xente do meu club, a meus pais e aos meus avós. Eu dedicolle a unha amiga que veu desde Cataluña para verme hoxe. Eu aos meus compañeiros e ao meu entrenador. Eu a miña familia, os meus compañeiros, o meu entrenador e a directora do meu colexio. Pois dende aquí para todos eles. E bueno, felicidades adelantadas. Grazas. Grazas a vos, chicos. Ata pronto. Igual. Chao.
le va a gustar poco al mío mayor. Sí, hostia, madre que lo parió, se come a vale, pues puedo decirle a Adri que me lo guarde en el coche. Correcto, no tengo dónde. ¿Qué dices? ¿Qué gorro? Iñaki. Voy a acabar de hacer una foto con el grupo, staff y darle todo. Con el gorro. Vamos a hacer una formal si queréis. Encima es... Ostras, el gorro...
don Serafín Pedroso, don Andrea Polo, Sefe Tatami, Sana Sue, Tatami 2, don Serafín Pica, don Jesús Cordero, don Diego Antero, Sefe Tatami Enrique Blanco, Tatami número 3, don Carlos Alvarado, doña Ana Otero, don Domingo Fidel, Sefe David González. No tatami número 4, don Andrés Piagua, don Alejandro Otero, don Xavier Caña, Sefe David Adrián Suárez. Todos estos árbitros son dirigidos por el nuestro director y su director de arbitraje, don Ignacio Muñoz y don David González Vázquez. Árbitros, competidores, Musubidachi, Solveig, Otay, bienvenidos, suerte y feliz Navidad a todos y a todas. Un fuerte aplauso.
Sí. Se recuerda que está totalmente prohibido la estancia en la pista deportiva sin la acreditación oficial. Por favor, desalojen la pista si no se tiene la acreditación oficial.
Se informa que al lado derecho de la mesa central hay fruta y agua para todos los competidores. Gracias a Freud. Así que todos los competidores y competidoras que quieran un poquito de fruta y agua, tenéis una mesa al lado derecho de la mesa central. Sí, a continuación pasar a entrega de medallas na modalidade kata masculino avanzado. Por favor, Tiago Blanco, Álvaro Blanco e Oliver Lareu sitúense no podio. Repito, Tiago Blanco, Álvaro Blanco e Oliver Lareu sitúense no podio, por favor. También kata masculino Manuel Blanco, Paco Casado, Lucas Rey, Miguel Crespo. Por favor, sitúense para entrega de medallas. Nicole Silvet Sande, Lola Fernández, Gaia Barroso, Aldara Fernández, Diego López, Álvaro Sánchez, Borja González, Mateo Quintás, Carla Lema, Antía Valencia, Mencía Vidal, Ruth González. Todos estos deportistas sitúense ao podio para ofrecer a entrega de medallas. Óscar García, por favor. A continuación pasamos a entrega de medallas de la modalidad de kata benjamín masculino avanzado. Entrega Óscar García, presidente de la Federación Galega de Karate. Tercer puesto de bronce, Oliver Lareu Aguirre. Segundo clasificado es su campeón Álvaro Blanco.
El primer clasificado y campeón, Thiago Blanco Calvo. A continuación pasamos a la unidad de cata de Benjamín masculino. Tercer puesto para Manuel Crespo, va el Lucas Rey Murillo. Segundo puesto para Castro. El primer puesto campeón Manuel Blanco Blanco. A continuación pasamos a infantil masculino avanzado. Tercer clasificados, Diego López fue y Álvaro Sánchez Suárez. Segundo clasificado, su campeón, Borja González Cuba. Primer clasificado campeón, Eo Quintanas García. Moi boas tardes a todos e a todas. Comezamos a nosa xornada de tarde do campeonato cos nosos campeonísimos na categoría de cata masculino Benjamín. Hola chicos, ¿qué tal estades? Bien. Ben. Bueno, noraboa por conseguir estas supermedallas todos. Contádenos, cal é o voso nome? Álvaro, Thiago, Oliver. Estamos aquí con Álvaro, Thiago e Oliver, que hoxe conseguiron a súa medalla en cata. Contádenos, chicos, estabades moi nerviosos? No. Sí. Sí. Carai, hai moitos nervios por aquí. Para vos foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa o esperabades? Una sorpresa. 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 Que sorpresa máis boa, verdad? Como prenda de Nadal. Sí. 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 Bueno, chicos, pois a quen lle dedicamos esta medalla?
a mi primo Fabio y a mi prima Fuen. A mi familia. A mi familia. Pois dende aquí para todas esas familias, esos primos que seguro que nos están vendo. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. 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 A continuación pasamos a cata alevín femenino avanzado. Aroa Naveiras, por favor. Aroa Naveiras. Cata alevín femenino avanzado. Entrega nuevamente Óscar Lafuente, presidente da Federación Galega de Karate. Terceros postos para Aroa Naveiras Cuñaro e Ariadna Alec Bejarano. Segundo posto, Daniela Casado Fernández. Primer posto, campeona Ariadna Álvarez Guadarrama. Lucas Alteine, Cristian Tarrio, Aymar Rodríguez, por favor, sitúense para entrega de medallas. Aymar Rodríguez, Cristian Tarrio, Lucas Alteine. A continuación pasamos a cata infantil femenino iniciación. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas coas nosas campeonísimas na categoría de cata alevín femenino. Hola, chicas, que tal estades? Bien, ben. Bueno, primeiro, noraboas dúas por conseguir estas medallas. Grazas, grazas. Contádenos a todos, cal é o voso nome e de que club vides? Ariadna Ginesport. Daniela, Club Maceda. Bueno, Ari, Daniela, contádenos, estabades moi nerviosas antes de facer as catas? Sí, estaba muy nerviosa porque es mi primera vez que voy a alevín. Sí, moi nerviosa. E para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou era o voso obxectivo? Para mí fue una sorpresa. Y para mí también. E que foi o que máis vos gustou hoxe de estar aquí competindo? Contádenos. Pues estar con mis amigas. Y yo con mis padres y con mis amigos. Claro, e que ao final no campeonato encontrámonos todos e pasámonos super ben, verdad? Sí. Bueno, chica, pois a que lle vamos a dedicar esta medalla? A mi familia, a mi hermano Leo, a mi hermana, a todo Ginesport y a todo River Store. Yo a Uxía, a mi hermano, a mi entrenador y a mi familia y a mi club. Pois dende aquí para todos eles e para todas elas. Moitísimas gracias, chicas, e enhoraboa de novo, vémonos pronto. Gracias, gracias.
Silver Sable e Lola Fernández Rivas. Segundo puesto para Gaia Pilar. Primer puesto y campeona Aldana Fernández Sánchez. Andrea Carvajal, del Bunkai, al podio, por favor. Cayetana López, Sofía Regueiro. A continuación pasamos a entrega de Cata Benjamín Femenino Nivel Iniciación. Terceros puestos, Cayetana López Otero y Sofía Regueiro Casal. Segundo puesto, Andrea Carvajal Blanco. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos os nosos podiums coas nosas medallistas na categoría de kata femenino en iniciación. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a noraboas dúas por conseguir estas medallas. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Aldara Fernández e veño do club Karate Carballo. Eu chamome Nicole e Non se acorda, non pasa nada. Contádenos, estabades moi nerviosas antes de facer as catas? Non. Non. Entonces esta non foi a vosa primeira competición, verdad? No. Sí. Foi a primeira, non estabas nerviosa, carai, iso ten moito mérito, Non mucho. Que foi o que máis vos gustou de todo o campeonato? Estar cos meus monitores e facer amigos novos. Participar e estar sin nervios. Pois claro que sí, se ao final os campeonatos pasámoslo super ben. Pois chicas, contádenos, a quen lle queredes dedicar esta medalla? A Michiño e a miña irmá. Michiño e a miña irmá. Mai. Pois dende aquí, para esas irmás, que seguro que nos están vendo, e para Michiño. Moitas grazas, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas. Segundo puesto, Pablo Agueiro Rodeiros. El primer puesto de campeón, Alejandro Ribao Rodríguez. A continuación, la modalidad kata masculino iniciación. Sí, terceros puestos para Cristian Carrillo, Diego y Amar Rodríguez Salgado.
Segundo puesto para Lucas Alcume Pernas. El primer clasificado, Sigma Cocal. Cata infantil masculino, nivel iniciación. Prepárense en el podio a Adrián Lee, Gabriel Santamaría, Jacobo Pilar y Martín Cidre. También preparados Cata infantil femenino avanzado, Ilia Enrique, Martina Barreiro, Zoe Otero, Ángela Guide. Por favor, prepárense en el podio. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Cata Benjamín Iniciación. Hola chicos, ¿qué tal? Bien. Bien. Bueno, o primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club pides? El mío es yo Alejandro. ¿Qué? Pablo Aneiros Riveiros y mi club de karate. ¿Cómo se dice? ¿Qué? No pasa nada. Santiago Randíos y tengo 6 años. Sebastián Marc Pardo Gec. Bueno chicos, contádenos, de todas as catas que fixechedes hoxe, cal foi a que máis vos gustou? A mi hija amiga. Mira, todas. Venga, di, ¿cuál cata? Tato Shodan. Carai, Y Tato Shodan. Es lo único que decir. claro, carai, cantas catas. Bueno chicos, ¿a quién le dedicamos esta medalla? Pues a mi mamá, a mi papá, a mis abuelos, a mis y a muchas cosas más. A mi papá y mi mamá. A mi padre, a mi madre, a mi hermana, a todo. A toda mi familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas chicos e enhoraboa de novo. A disfrutar das navidades. Sí. 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 Terceros clasificados, Ángela Guidi Villarino e Zoe Otero Fernández. Segundo puesto, Martina Barrero Clares. En primer puesto, el campeona Iria Enrique Cortón. Sí, a continuación, modalidad de cata infantil masculino, iniciación. Recordamos que entregas medallas Óscar Afuente, presidente de la Asociación de Cadete. Terceros puestos, Jacobo Vilar Amejide y Martín Cidre Fernández. Segundo clasificado, Gabriel Santamaría. Primer clasificado, Adrián Liz López.
boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas coas nosas medallistas na categoría de cata infantil femenino. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Dicídenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Ángela y vengo del Siján. Me llamo Iria y vengo del club Siján. Me llamo Zoe y vengo del club Siján. Bueno, aquí o Siján total podium, Sí, sí. Contádenos, de todas as catas que fixechedes, cal foi a que mellor vos saiu? Yondan. Yo creo que Pinangola. Coso Condai. Aquí cada unha diferente. E dicídenos, de todo o campeonato, que foi o que máis vos gustou de vir aquí? Pues cuando compitieron los hermanos, estaría arriba. Todo. Todo. Todo, que os campeonatos son súper divertidos, ¿verdad? Ainda por encima mañá é Nadal, ¿verdad? Sí, sí. Aquí esperando todas as presentes de Papá Noel. Bueno, chicas, pues ¿a quién vamos a dedicar estas medallas? A mi familia y a mis entrenadores. A mis amigos, a mi familia y a mis entrenadores. A mi familia, a mis amigos y a mis entrenadores. Moi ben, chicas, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. 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 Genial, chicas.
continuación pasamos a entrega de medallas na modalidade de comité alevín femenino máis de 32 kilos, nivel iniciación. Ariadna Alén, Barcaraco, Nicola Fernández, Ángela Regat Rico. Tamén preparados comité alevín masculino menos de 34 kilos avanzado. Hugo Pazos, Sian Blanco, Xavier Cid e Diego Benillots al podio, por favor. Preparados tamén comité alevín masculino menos de 28 kilos, nivel avanzado. Aymar Miguel, Pablo Casado, Enzo Lorenzo. Xavier Cid. Hugo Pazos Nieto. A continuación pasamos a entrega de comité alevín masculino menos de 34 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos, Diego Benillots Naveira, Javier Cid González. Segundo puesto, Sian Blanco Calvo. El primer puesto, el campeón Hugo Pazos Nieto. Prepara Ariadna Alén Arana, Lola Fernández Rivas, Ans Regal Rico. Ariadna Alén Arana, Lola Fernández Rivas, Ángela Regal Rico. Ángela Regal Rico, del Repuca. A continuación, como Escalafuente, entregas medallas na modalidade comité alevín femenino máis de 32 kilos, nivel iniciación. Tercera clasificada de Luceas Regal Rico. Segundo puesto, Lola Fernández Rivas. Primera puesto y campeona Ariadna Alén Bejarano. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos a nosa xornada de entrevistas
cos nosos medallistas na categoría de Kumite alevín masculino menos de 34 kilos. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primero daros a enhorabuena por conseguir estas medallas. Gracias por la medalla. Igual. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Diego Benjox Naveira y mi club es KLN. Xavier. Y mi club o de Xizo. Bueno, chicos, contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos lo esperabades? Bueno, no me lo esperaba, más o menos. Yo tampoco. E foi moi difícil pasar os combates? Ou credes que foi fácil? Yo solo tuve uno. Yo también. Solo un. Bueno, chicos, foi un día tranquiliño, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues ¿a quién vamos a dedicar esta medalla? A todos mis familiares y nada más. A mi hermano. Pois dende aquí para todos eles. Moitas gracias pola entrevista, chicos, e enhoraboa. Gracias. A continuación, vamos a entregar la habilidad actividad masculino más de 34 kilos, nivel Álvaro López, Bruno Varela, por favor, al podio. Bruno Varela, Álvaro López, del Red Bucal. Bruno Varela do Álvaro López, de República. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de Kumite femenino alevín máis de 32 kilos. Hola, chicas. Hola. Bueno, primeiro, enhorabuena por conseguir estas medallas. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Lola Fernández Rivas, Karate Club Maceda. Ángela Regal Rico, Rembucán. Bueno, chicas, para chegar ata aquí, credes que foi moi difícil pasar os combates ou que foi moi fácil? El primero me fue fácil y el segundo un poco más difícil. Los dos difíciles. Difíciles, hai moita competencia, verdad? Sí. Se tivesedes que escoller o que máis vos gustou do campeonato, que foi? A entregar de medallas. Cuando el gato nos daba los gorros. Michiño, verdad? É moi divertido. Sí. Bueno, chicas, pues ¿a quién vamos a dedicar esta medalla? Yo se la dedico a mi entrenador Alberto Casado, que me estuvo entrenando tanto para este campeonato, y también se la dedico a un niño que estuvo muy enfermo y le encanta el karate, que no pudo venir. Yo a mi profesor Moncho y a mis amigos que me ayudaron a conseguir esta medalla. Pois dende aquí para todos eles. E para ese amiguiño que se recupere. Moitas grazas pola entrevista, chicos, e a disfrutar das Navidades. Gracias. Muchas gracias. Lucas Alvar, por favor, sitúense en el podio. Lucas Alvar de Club Maceda. Jacobo Vilar, Dosija. Hansa
a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de ouro na categoría de kumite alevín masculino menos de 28 kilos. Moi boas tardes. Pois, hola. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? O meu nome é Enzo Lorenzo Ares e son do club Acai Riu. Bueno, Florenzo, para conseguir esta medalla de ouro tiveses que pasar por diversos combates. Crees que foi moi complicado chegar ata aquí? Pois a verdade é que eran 3 competidores e non foi moi complicado porque iba a levar o bronce asegurado e prefería que houbera máis competidores para merecerme máis a medalla de ouro. Por suposto, hoxe houve pouquiños, verdad? Menos do normal. A verdade é que si, hubo moi poucos rapaces. Un día tranquiliño, pero bueno, esperamos volver a verte aquí coa medalla de ouro cando haxa máis, como sempre. Pois sí, moitas gracias. Pois xa nos veremos no gallego, que creo que é no próximo campeonato. Sí, efectivamente. Así que contanos, a quen lle queres dedicar a medalla de hoxe? Pois queríalle dedicar a miña entrenadora, Ainhoa Fernández, e aos meus familiares por sempre apoiarme. Pois dende aquí para todos eles, moitísimas grazas pola túa entrevista e enhoraboa de novo. Moitas gracias. El primer puesto campeón, Hansa Narrebec Boldimani. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista na categoría de kumite alevín masculino. Moi boas tardes. Hola. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Luca e de Escola Karate Franza. Bueno, Luca, contanos, para chegar ata aquí tiveches que facer diversas catas. Cal foi a que mellor che saiu? Pinangodan. Pinangodan, carai. É a túa preferida? Sí. Bueno, que foi o que máis te gustou deste campeonato antes do Nadal? Michiño. Michiño, é super divertido estar con el, verdad? Sí. Aínda por riba hoxe non viña coa roupa de sempre, verdad? Como está vestido hoxe, Michiño? Como Papá Noel. De Papá Noel, claro, porque mañán é Nadal, verdad? Ya. Bueno, Luca, pois a quen vamos a dedicar esta medalla? A toda a mi familia. Pois dende aquí para toda esa familia que seguro que nos está vendo. Moitísimas gracias pola entrevista e enhoraboa de novo, Luca, ata pronto. Gracias. Moi boas tardes, de novo. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de ouro e de prata na categoría de kumite alevín masculino menos de 43 kilos. Moi boas tardes, chicos. Boas tardes.
Contádenos, cale o voso nome e de que club vides? Yo vengo de Orrambucán, Álvaro López Meizoso. Yo vengo de Benvibre, me llamo Bruno Varela Paz. Bueno, Álvaro e Bruno, contádenos, para chegar ata aquí, credes que foi moi difícil pasar os combates ou non houve moita competencia hoxe? Non hubo tanta competencia, solo hubo un combate entre nosotros dos, porque los otros creo que estaban lesionados. Se lesionó, o sea, Pelayo creo que se rompió la rodilla o algo así. Pobre Pelayo, que magua. Desde aquí as melloras para Pelayo, verdad? Sí. Bueno, estabades nerviosos antes do combate ou non estabades nerviosos? Yo estaba nervioso porque era mi primer combate. Yo no. Por aquí sí, non... Aquí hai moitas opinións. Bueno, chicos, pois a quen lle queres dedicar esta medalla hoxe? Yo a mi entrenador y a mis padres, porque mi entrenador fue el que me ayudó a hacer todo esto. Yo a mi hermano, porque estuvo mucho tiempo en el hospital. Pois dende aquí, para todos eles e para esa irmán que se recupere todas as melloras dende a Federación Galega de Karate. Moitas grazas, chicos, pola entrevista e enhoraboa de novo, a disfrutar das Navidades. Grazas. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de Kumite Infantil Masculino máis de 45 kilos. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeiro, enhoraboa por conseguir estas medallas de ouro e de prata. Muchas gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O voso nome e o voso club? Hamza Nasreddini Burumani. Jacobo Vilar Amejide, Siján. Bueno, Hamza, Jacobo, credes que houve moita competencia hoxe para chegar ata aquí? Sí. Más ou menos. Igual, sí. Que foi o que máis vos gustou de todo o campeonato? Lo importante es divertirse, no ganar, no importa si perdemos, pero yo me he divertido mucho. No venía con las intenciones de ganar, he ganado. Yo me he divertido mucho y he hecho 2 amigos como este. Y nada, eso. Yo, lo importante es competir. Yo quería ganar, pero lo importante es, sí, competir, pasarlo bien. Intentar esforzarse, pero sí. Por suposto que sí, aquí nas competicións todos o pasamos super ben e facémonos super amigos, verdad? Sí. Sí. Bueno, chicos, pois a quen lle queres dedicar esta medalla? Yo a mi madre. Yo a mi familia y a mis entrenadores. Pois dende aquí, para todos eles, para esas mamis, familias e entrenadores que seguro que nos ven, verdad, chicos? Sí. Sí. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. A disfrutar do Nadal. Muchas gracias. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. A
atopámonos con oso competidor da categoría Alevín, menos 34 en Kumite e iniciación en kata. Moi boas tardes. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por conseguir estas 2 medallas no campeonato. Gracias. Contanos a todos, cal é o teu nome e o teu club? Me llamo Xian Branco Calvo y mi club es Escola de Karate do Kodo. Bueno, Xian, contanos, de que é a medalla de ouro e cal é a de prata? A de ouro é de kata e a de prata é de kumite. Carai, hoxe estás a tope, non che pesa un pouquiño o pescozo con tantas medallas? No. Estás encantado, verdad? Sí. Bueno, Xian, que foi o que máis che gustou deste campeonato? No lo sé muy bien, pero no sé, gané unas cuantas medallas, vi de lo que soy capaz, soy muy bueno en kata, en kumite tengo que mejorar algo, pero soy muy bueno. Por suposto, aquí hai moitísimo nivel, e sempre aprendemos algo novo, verdad? Sí. Bueno, Xian, a quen lle dedicamos esta medalla? Estas medallas. A mi abuela Maruja y al abuelo Manolo, que son a toda mi familia, pero también a mi abuela Maruja y a mi abuelo Manolo. Pois dende aquí, para toda esa familia, a esos abuelos que nos ven sempre. Moitísimas gracias pola entrevista e enhoraboa de novo polas medallas. Gracias. Moi boas tardes de novo. Atopámonos coa nosa campeona na categoría de kata Benxamín femenino. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? O meu nome é Ruth González Romero e veño do club de Karate Franza. Bueno, Ruth, contanos, de todas as catas que fixeche hoxe, cal foi a que máis che gustou e a que che deu a victoria? La que me deu a victoria foi Pinan Nidan, pero a que máis gustoume foi Pinan Sandan. Carai, canto nivel vai por aquí. Sí. E de todo o campeonato, que foi o que máis che gustou de estar aquí hoxe? A final. A final, foi moi intensa, verdad? Sí. Competín con unha rapaza máis maior que eu, estaba moi nerviosa e ganei. Que ben, ao final os nervios non che pasaron unha mala xogada, verdad? Sí. Saíste super ben. Sí. Bueno, Ruth, pois a quen lle dedicamos esta medalla? A miña avoa. Pois dende aquí, para esa avoa que seguro que nos está vendo. Moitísimas grazas, Ruth. E nada, noraboa de novo. Grazas.
Sí. Por favor, la categoría Italia masculino menos de 28 kilos. Pablo Becey, Ángel Villadoni, Nahuel Apor y Lucas Hernas, pónganse al podio, por favor. También preparados, Kumita Levi masculino menos de 34 kilos. Guión, Mario Barredo, Aarón González, Asier Miguel, Lucas García. Preparados también, Kumita Levi femenino menos de 26 kilos, iniciación, Yaya Rodríguez, Carmen Zendal, Ánel Rodríguez, Alba Carrillo. Preparados, Kumita Levi femenino menos de 32 kilos, iniciación, Nicole Silver, Lucy Rey, Eliane Carrillo. Preparados también infantil masculino menos de 40 kilos, avanzado, Andrés Paz, Miguel Fernández, Alexandre Novoa, Martín González. Preparados también comité infantil masculino menos de 45 kilos, avanzado, Fabio Alén, Martín Cidre, Gabriel Santamaría, Adrián Lee. Preparados también infantil masculino menos de 45 kilos, iniciación, Marcos Pener, Santiago Rodríguez, Tristán Pérez, Jaime Elasti. Todos esos deportistas sitúense para entrega de medallas, por favor. A continuación pasamos a entregar las medallas de la modalidad Italia femenino menos de 26 kilos de la iniciación. Alba Carril Rial, Alba Rial, Docoto. Por favor, o podio. Carril de Ocoto. Carmen Zendán Penín de Siján. Carmen Zendán Penín de Siján. Carmen Zendán Penín de Siján. A continuación pasamos a entregar la medalla de comunidad de menos de 20 kilos de eliminación. Las terceras clasificadas para Alba Carril Real y Ana Rodríguez Medellín. Segunda clasificada
Carmen Cendá Penino. Y primera clasificada campeona, Laia Rodríguez Rodríguez. Siguiente entrega de medallas, Kumite Levé masculino, menos de 34 kilos, iniciación. Terceros clasificados, Lucas Lavid, Easer Miguelet Álvarez. Segundo clasificado, Aarón González Vázquez. El primer clasificado campeón, Mario Barrero Rodríguez. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as novas entrevistas coa nosa medallista de prata na categoría de kata alevín femenino. Moi boas tardes. Hola. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Carmen. Carmen do Club Xihan. Contanos, de todas as catas que fixeche hoxe, cal foi a tua preferida? Pinon Sandan. Pinon Sandan, carai, cal foi a que che levou a conseguir a prata? A plata la conseguí en Kumite. En Kumite, moi ben. E bueno, que foi o que máis te gustou de todo o campeonato? Hacer kata y Kumite. Kata y Kumite super completo o teu día hoxe, verdad? Sí. Con ganas de que sexa mañá o Nadal? Sí. Moi ben, pois dende aquí a quen lle dedicamos esta medalla? A María, a mi hermana. Pois dende aquí para esa irmá que seguro que nos está vendo. Moitas grazas por a túa entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. A continuación pasamos a entrega de medallas en la modalidad de Kumite infantil masculino, menos de 45 kilos en avanzado. Terceros puestos para Adrián Liz López y Gabriel Santamaría. Sí, segundo clasificado, Martín Cidre Fernández. El primer clasificado campeón, Fabio Alem Bejarán.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas de ouro e de prata na categoría de Kumite Alevín femenino menos de 32 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, enhorabuena por conseguir estas medallas. Sí. Gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Lucy y el club. ¿Por aquí? ¿Lo sabes? Me llamo Nicole y soy del mismo equipo, pero no lo sé el nombre. Bueno, chicas, para chegar ata aquí hoxe, credes que foi moi complicado pasar os combates ou non houve moita competencia? Bueno, más o menos. Unha pouca. Unha pouquiña, verdad? Sí. Este é o vosso primeiro campeonato ou xa sois unhas expertas competindo? Ya es nuestro primero. Es mi primer campeonato. O primeiro campeonato e xa con medalla de ouro e prata. Carai, sodes unhas campeonas. No, sí. Bueno, chicas, ¿a quién le queréis dedicar esta medalla? A nuestra familia. A mi familia y a Chuño. Pois dende aquí para toda esa familia e para mi chiño, que anda por aí tamén. Moitas grazas, chicas, pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. A entrega de Kumite Alevín femenino menos de 32 kilos, nivel avanzado. Tercera clasificada, Lía González Peña. Segunda clasificada, Recilla Castro. Y primera clasificada, Daniela Casado. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con oso medallista de bronce na categoría de Kumite menos de 35 kilos, que ademais tamén foi medallista de ouro na categoría de kata, verdad? Sí. Bueno, contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Gabriel Santamaría Rey y vengo del club Beni Gym. Bueno, Gabriel, hoxe fixeche doblete de medallas, eh? Sí. Foi un día moi completo, verdad? Sí. Contanos, que foi o que máis te gustou de vir hoxe a competir? É moi bonito Ferrol, verdad? Sí. Este é o teu primeiro campeonato ou xa és todo un experto na competición? Sí, todo un experto na competición. Todo un experto, carai. Entonces, contanos, que hai o que máis che gusta de entrenar karate en todo este tempo que levas? Pues kata y kumite, lo que más me gusta. Kata y kumite, tenemos aquí un competidor súper completo. Bueno, contanos, ¿a quién le dedicamos esta medalla? ¿A quién le dedicamos esta medalla? A mis padres. Pois dende aquí para eses papis. Noraboa de novo e vémonos pronto. Sí. Moitas gracias pola entrevista. Vale. A continuación pasamos a entrega de medallas Kumite infantil masculino menos de 45 kilos, nivel iniciación. Tercero clasificado, Tristán Pérez Cantón. Segundo clasificado, su campeón, Santiago Rodríguez Núñez. El primer clasificado, Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista na categoría de Kumite Alevín femenino menos de 32 kilos. Moi boas tardes.
Mi nombre es Daniela. Bueno, Daniela, contanos, esas dúas medallas que tes, en què has aconseguit? Cal é a d'euro? A de oro es la de Kumite y la de plata es la de Kata. Carai, temos aquí una competidora supercompleta. Sí. E què te gusta máis, o Kumite ou a Kata? O Kumite. O Kumite. Bueno, ¿crees que foi moi complicado pasar os combates para conseguir a medalla? No. Estabas nerviosa ou non? Sí. Un poquillo nerviosa, pero al final se ha hecho todo súper bien, ¿verdad? Sí. Bueno, Daniela, ¿a quién le dedicamos esta medalla? Estas medallas. A Lucas, porque me entrenó, a Miguel, a mis abuelos y a mis entrenadores y a mi club. Pois dende aquí, para todos eles. Moitísimas gracias pola entrevista, Daniela, e vémonos pronto. Sí. Preparado Comité Infantil, niños de 30 kilos a baja. Iria Enríquez Portón, Ainhoa Trillo, Emma Lago, Julia Bellots. Preparados también infantil femenino, menos de 30 kilos, iniciación. Zoe Carmen Rodríguez, Ainhoa Botana. Por favor, prepárense para las medallas. Iria Enrique. A continuación, vamos a Comité Femenino, menos de 30 kilos. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos con nosos medallistas na categoría de Kumite alevín masculino menos de 28 kilos. Hola chicos, moi boas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por estas medallas. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Pablo Rembucán. Yo me llamo Lucas y soy del Xi'an. Bueno chicos, estabades nerviosos hoxe antes de facer os combates? Sí. Sí. Bueno, moi nerviosos, pero ao final saímos super ben, verdad? ¿Verdad? Sí. Credes que hubo moita competencia? Foi moi difícil pasar os combates? Más o menos. Así es. Mais ou menos. Bueno, chicos, e que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? La primera vez que lo hago. La primera vez que se hace. La segunda, creo. Carai, que é super divertido vir aquí, verdad? Competir, estar todos xuntos. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, ¿a qué le dedicamos esta medalla? A nuestros padres, a mis padres. A toda mi familia y a mis amigos. Pois dende aquí, para toda esa familia, todos esos amigos. Moitísimas gracias pola entrevista, chicos, e vémonos pronto. Vale. Vale. Segunda clasificada, Martina Barreiro Pellanes. Y primera clasificada, campeona Fernández.
Por favor, prepárense para traer medallas. Uxía Fidalgo, Noa López, Martina Redondo. Fe no podio. Uxía Fidalgo, Noa López, Martina Redondo. Uxía Fidalgo de Izucama, Noa López, Martina Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopamos coas nosas medallistas na categoría de comité infantil femenino menos de 30 kilos. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhorabuá a todas por conseguir estas medallas. Grazas. Gracias. Muchas gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámame Carmen e son do club Karate Valga. Chámame Martín, club Acai Río. Me llamo Zoe y soy del club Shihan. Bueno, chicas, para chegar ata aquí, credes que foi moi complicado pasar os diferentes combates ou non houve moita competencia? Máis ou menos. Sí, máis ou menos, porque éramos poucas, pero había que pelear tamén. Sí, bastante, porque algunas eran moi buenas. Claro, éramos pouquiñas, pero había moitísimo nivel, verdad? Sí. E bueno, chicas, vos cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? 2 o martes, 3 o venres e arte en casa. Eu 4 horas, todos os días menos viernes. Yo 1 hora el lunes, 1 hora el miércoles y 2 horas el viernes. Bueno, vemos por aquí moito traballo, moita dedicación, verdad? Entrenades moitas horas. Sí. Hai algo que vos guste máis do que karate? Máis do que facer karate? Outro deporte ou só practicades karate? Patinaxe. Eu atletismo. Yo gimnasia rítmica. Carai, temos aquí deportistas super polifacéticas. Bueno, chicas, pois contádenos, a quen lle dedicamos esta medalla hoxe? A meu irmán. Bueno, a miña familia e amigos que sempre me apoian. A miña familia e a mis amigos e a mis entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e vémonos pronto. Grazas a ti. Sí. Gracias. Genial, chicas, muchísimas gracias. ¿Me haces un favor? Hola, ¿quieres hacer la entrevista? Vente. ¿Nos ponemos por aquí?
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coa nosa medallista de bronce na categoría de kumite infantil femenino menos de 28 kilos. Boas tardes. Hola. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Me llamo Ainhoa e vengo de Ocata Negreira. Bueno, Ainhoa, enhoraboa por conseguir esta medalla. Gracias. Contanos, para ti foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa o esperabas? Ya lo esperaba, porque ya me lo dijeron. Claro, xa o esperabas. E bueno, estás contenta de chegar ata aquí? Sí. Que foi o que máis te gustou de vir hoxe aquí a Ferrol a competir, Ainhoa? O kumite. O kumite foi o teu preferido. E kata fixeche tamén? Sí. E cal é a tua kata preferida? A tua kata preferida? Dayu Kunidan. Carai. Bueno, Ainhoa, a que lle queres dedicar esta medalla? Sí. A que lle dedicamos? A mi tío que es profesor de karate. Pois dende aquí para ese tío que seguro que nos está vendo. Moitas grazas pola entrevista, Ainhoa, e noraboa de novo. Sí, gracias.
Sí. Por favor, prepárense para la medalla Susía Fidalgo Gómez, Noa López Rodríguez, Martina Redondo Guzmán. Susía Fidalgo Gómez, Noa López Rodríguez e Martina Redondo Guzmán. A continuación pasamos a entrega de medallas categoría infantil femenino menos de 36 kilos de dinamización. Campeón, medalla de oro, Sia Fidalgo Gómez. Preparados, Borja González Puga, Ramón Vázquez Menéndez, Leo Otero Francisco y Mateo García. Prepárense por podio, por favor. Repito, Borja González Puga, Ramón Vázquez, Leo Otero y Mateo Quintas. También preparado Usik